vale la pena que uno entienda a veces cuál es la dinámica del comportamiento humano, porque solamente así uno se explica ciertas cosas, ¿no? Yo veía un psicólogo, un gran psicólogo en estos días que explicaba que el cerebro humano, y el ser humano, por lo tanto, está más inclinado a preocuparse por por la noticia mala que por la noticia buena. Claro. Esa es una tendencia natural en el ser humano, su preocupación por la noticia mala. Es que así sobrevivía en la evolución. Exacto, o sea, él explicaba que es probablemente, y sin el probablemente decían incluso algunos, dice no, es que esto tiene que ver con ese comportamiento de supervivencia y de sobrevivencia que es propio, que es natural del ser humano y de todo lo que vive, porque le da prioridad a lo que pueda afectar su existencia. Esa es su prioridad. Cualquier cosa que pueda afectar su existencia, que pueda afectar sus beneficios, que pueda afectar de alguna manera su ser, su existencia. Y quizás eso es lo que pasa en países como el nuestro. En países como el nuestro está ese problema, pero probablemente hay algo más. Y es que en un país como el nuestro, la pobreza ancestral, porque la pobreza ha sido ancestral aquí, es decir, viene de los ancestros, por allá atrás, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, todos vivieron. Fueron, según algunos sociólogos, historiadores nuestros, hablan de 300 años de pobreza en la República Dominicana. De 1605 para acá. En 1605. Desde las funestas devastaciones de Osorio. Desde las devastaciones de Osorio para acá, sí, están hablando de más de 300 años, 3 siglos de miseria. Y que eso conforma, por lo tanto, una mentalidad pesimista, una mentalidad conformista también, o sea, las dos cosas, fíjense ustedes, qué paradójico. Una mentalidad pesimista, una mentalidad conformista, por otro lado, bueno, eso es así, ¿qué se va a hacer? Y por el otro lado, la pesimista, la misma manera. Y probablemente eso gravita sobre buena parte de esta pequeña burguesía dominicana, clase media y clase media alta, que no entiende que ella llegó a clase media y a clase media alta, y algunos a clase alta también, porque ha habido algunos que son de clase alta, al menos en términos monetarios. Sí. Quizás no en términos culturales, necesariamente, quizás no en términos culturales, porque la clase alta también tiene una cierta cultura o subcultura, si se puede decir así. Dieron el salto a la clase alta, pero sin modificar. Tienen acceso al poder de consumo de la clase alta, claro, pero ideológica y conceptualmente realmente no manejan ni las técnicas de producción ni la cosmovisión de una clase alta. Siguen siendo, por lo tanto, ideológicamente de clase baja. Pequeños burgueses siguen siéndolo. Porque no ven lo ven en miniatura. No entienden muchos de ellos, y la mayoría de ellos, los líderes sobre todo, no entienden que lo que nos afecta, lo que afecta a unos afecta a todos, sea en lo negativo, sea en lo positivo. O sea, lo que ha hecho el presidente de la República con una jornada escolar de tan extendida de 8 horas, nos beneficia a todos. No es solamente a los niños que están en la jornada escolar de tan extendida, es a todos, es a todo el país al que beneficia la jornada escolar de tan extendida. A todos nos beneficia, no es solamente a esos niños. Ellos son beneficiarios directos, claro, ellos son beneficiarios directos porque ellos reciben los uniformes, porque ellos reciben las 8 horas de clase y de atención en la escuela, porque ellos están recibiendo una mejor currícula, una mejor conjunto de conocimientos y de enseñanza. Ellos están recibiendo
Una mejor no es que sea buena, como usted dice, pero conchole, de 2 horas de clase y claro, tenerlo en la calle, cogiendo una clase de criminalidad, significa un incremento en todos los sentidos, tanto en la calidad. A eso voy, es decir, a eso voy. Todo lo que beneficia a esos niños y a esas niñas nos beneficia a todo, a toda la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que debían estos críticos. Es un cuerpo social, no lo entienden. Claro, entenderlo, debían todos entenderlo. Con todo y que el cuerpo humano le da la lección, porque si a usted le duele el dedo gordo del pie derecho o del pie izquierdo, con el dedo gordo o el meñique, el más chiquito que le duela, a usted se le afecta su existencia. Se le afecta su existencia con que el dedo chiquito de un pie se le afecta. Usted tiene comprometida su existencia, porque no puede caminar bien. Y al no poder caminar bien, todo su organismo está con problemas. Y si es pie diabético lo que usted tiene, entonces qué grande la cosa, porque lo que usted tiene en el dedo chiquito es una manifestación de un problema general. De un problema general, ¿entiende? Que se llama diabetes. Diabetes en grado ya usted sabe. Entonces, eso mismo ocurre en la sociedad. Cuando a un solo sector de la sociedad, uno a uno, usted lo toca, y lo toca de una manera positiva, de una manera transformadora, de una manera como esa, revolucionaria, radical, como diría Martí, es decir, yendo a la raíz, que eso es lo que quiere decir, radical, yendo a la raíz del problema. Entonces la sociedad entera recibe el beneficio porque directamente esos niños están más protegidos. Esos niños ya no se los puede considerar ni siquiera pobres. Ni siquiera pobres, porque están comiendo 3 veces, están comiendo bien. Están vistiendo bien porque tienen un par de uniformes que ponerse en la semana, no tienen problema por ese lado. Tienen los zapatos que también se los provee el sistema escolar. Y además de eso, atención audiológica, a los problemas del oído, a los problemas visuales, un seguimiento, un acompañamiento. Usted está cuidando el presente y el futuro de la sociedad. Usted está cuidando el presente, el más importante presente y futuro de la sociedad. Pues por lo tanto, a todos nos beneficia. Y debíamos celebrarlo, y debíamos decirlo, y debíamos quejarnos y decir, bueno, presidente, eso está de maravilla. Mire, yo lo pongo en un pedestal. Ahora, mire, a mí yo tengo que resolver un problema que tengo aquí. Bueno, pues vamos a resolver, vamos a buscar la manera de resolverlo. Pero no... O la misma educación. No se ahora vamos a dar tierra. 5%. Vamos a ver cómo se hace el 5%. Vamos a ver... En vez del 4%, sí. En vez del 4% al 5%. Vamos a aumentar. Vamos a seguir profundizando esa revolución educativa. Ya usted hizo 27.000 aulas. Ahora vamos a ver cómo mejoramos esas aulas, cómo le damos el mantenimiento a esas aulas. O sea, no es una crítica constructiva, no es una crítica, vamos a mejorar la formación de los maestros. Se está invirtiendo, qué bueno. Ahora, como ya no hay que hacer las aulas, vamos a invertir más en la formación de maestros. No hay una crítica por ahí, es una crítica de que se vaya todo lo construido. Y fíjese algo interesante, cuando usted hablaba de que todos estamos conectados, yo me acordaba de una canción de Chico Walker que se llama Construcción, en donde en el video se va viendo cómo se conectan muchas cosas, como un obrero que está construyendo en un lugar, de buena primera tiene que ver hasta con la mujer, que como se despidió de su mujer, y todos los sucesos que van pasando se conectan. Y un muchacho que en vez de estar en la escuela, está en la calle, y que lo que aprende es, porque uno aprende por un modelo de imitación social, uno aprende un modelado, y lo que él puede modelar son delincuentes, va después a atacar al hijo de la persona que está en un colegio bilingüe. Entonces, si usted le da una jornada escolar extendida, usted crea un dique que contiene esos impulsos violentos de la sociedad. Y una forma, por ejemplo, de atacar la criminalidad, lo que pasa es que a largo plazo, es usted evitar que surjan nuevos criminales. ¿Y cómo usted lo surge? Tratando de trabajar los factores que forman al ser humano, y uno de ellos es la escuela.
ellos pasan ¿qué cantidad de tiempo en la escuela? 8 horas. Antes pasaban 2. ¿Y dónde pasaban las otras 6 horas? Lo pasaban en un entorno poco seguro, con la necesidad de sobrevivir. Entonces, si la sociedad... Mal alimentado. Mal alimentado. Si la sociedad le da puntapiés, no esperemos que ese niño, que lo que ha recibido son puntapiés, sea un ejemplo de buen ciudadano. Hay, lamentablemente, una vinculación entre la criminalidad y los bajos accesos a medios de vida. Usted se va a una cárcel y se va a encontrar que la mayoría son personas que no tuvieron acceso ni a educación, ni a un hogar estable, que pasaron problemas, una gran mayoría. Usted se va a Estados Unidos y se da cuenta que el problema carcelario es mayoritariamente de negros e hispanos. Claro, de pobres. Que son los pobres, cuando usted se va, pero son los pobres. Entonces hay una vinculación a eso, y si queremos acabar la criminalidad, nosotros tenemos que ir a los factores que me generan esa criminalidad. Lo que pasa es que es a largo plazo. Usted puede dar programas de acción rápida como el 911, que inevitablemente termina incidiendo en el clima de seguridad, pero la solución a largo plazo no es el 911, no es más policía, no es más cámaras, es usted formar un mejor ciudadano. Y eso se lleva un tiempo, porque no es que usted lo mete en un microondas. Entonces, lo peligroso de la crítica destructiva es eso, que no toma en consideración esos factores. Y usted ve que le hablan hasta de pena de muerte y cogen un modelo de exclusión social, porque el señor Giuliani lo que hizo en Nueva York fue un tema de limpieza étnica, de trasladar a los pobres del centro de Manhattan, de afectar a muchos dominicanos que estaban en Washington High, remodelándole los apartamentos y poniéndole precios que no se puedan pagar, porque esa es la forma de usted también aplicar controles. Usted dice, no, puede estar todo el mundo, sí, pero son $3,000 el apartamento, y pasó de 800 a $3,000. Entonces usted lo que está es excluyendo a esas personas de ahí, usted lo está expulsando. Expulsando de ahí, expulsando pobres, claro. Encareciendo la vivienda, que es un método que se aplicó, claro, y se sigue aplicando ahí en algunos lugares de Estados Unidos, particularmente en Nueva York, sí, con este señor. Pero nosotros hablábamos, yo mencionaba ahorita dos elementos, tomaba el elemento jornada escolar de tan detenida y tomaba el elemento 911, por ejemplo, que son dos elementos revolucionarios, dos elementos que agrega el presidente de la República a la realidad, pero a la realidad dominicana, ¿no? Que para transformarla, y que de hecho la transforma en muchos sentidos. Pero cuando usted habla de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el sector micro, pequeña y medianas empresas, usted tiene que llegar a la conclusión de que esa es otra revolución también. Cuando usted habla del crédito, hay una revolución en el crédito, porque si no, no hay otra manera de explicar cómo es que se han creado 127.141 o 181 empleos por año. 127.141 empleos por año. ¿Cómo es que se han creado 127.141 empleos por año con la ventaja de que no es lo mismo echar a andar a la locomotora que montarse en ella andando? Sí, porque echarla a andar, óigame, sobre todo si es una locomotora como la dominicana, que es empujando. Esa fuerza inicial es difícil. Esa fuerza inicial, vencer la inercia, es difícil. Al presidente le tocó vencer la inercia. Al presidente Medina le ha tocado vencer la inercia. Basta recordar los sorteos de obra, cómo eran los sorteos de obra. Y aún él organizándolo, vino una mafia de ahí mismo. ¿Por qué? Porque la corrupción es un fenómeno que tiene que ver con el cuerpo social, y usted tomar controles y medidas. Entonces, por mucho control y medida que usted tome, hay un material humano. Entonces, y como usted dice, si no se toma en cuenta ese proceso acumulativo, que puede ser positivo y negativo, usted está haciendo un análisis mediocre. Usted está haciendo un análisis perverso inclusive. Cuando usted me pone como que todo nació a partir del 12. No había problemas aquí. Ajá. Los problemas nacieron en el 12.
Y la criminalidad en el 12. Y el feminicidio en el 12. Todo nació en el 12. Pero mire, es importante, es decir, cuando hablamos de ese microcrédito, para cualquier gobierno que venga, todo va a ser más fácil. Porque recibe una economía caminando. Lo que tiene quien venga ahí es el reto de mantener ese ritmo, de mantener las condiciones que propician ese ritmo de crecimiento. Desde luego, nosotros incluso, y esto hay que también reconocérselo al presidente Medina, hemos estado trabajando con una economía que no está, una economía mundial que no está en su mejor momento. No ha estado en su mejor momento porque el presidente Trump se enfrentó con China. Y el enfrentamiento de Estados Unidos y la aplicación de Estados Unidos de políticas arancelarias restrictivas, ponerle restricciones al comercio mundial y las sanciones, incluso llevarse a Huawei. Incluso problemas con Europa, con Europa también. Es decir, y eso ha creado un clima internacional que no es el mejor. Sumado al coronavirus. Sumado a esto del coronavirus ahora y sumado a todo lo que ha estado sumado a esto. O sea, estamos hablando de que hemos estado creciendo en un entorno internacional que no es el más favorable. No es el más favorable porque en algún momento... Adverso completamente, no solamente que no es favorable, un entorno internacional adverso. Y sin embargo, nosotros hemos estado con ese entorno, creciendo como lo hemos hecho, por encima del 5% anual, que eso es sencillamente un éxito, pero un éxito rotundo. Y un éxito contranatural. Y no estamos hablando del 5%, estamos hablando que en promedio, un 6%. En promedio, en los 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina, hemos crecido a un ritmo del 6%. 6%, eso es paradigmático, eso es modélico en América Latina. Estamos creciendo por encima del promedio de América Latina y por encima de América Latina también, de país por país. Incluso en algunos momentos, como el año pasado, crecimos por encima de los que mejor desempeño tienen tradicionalmente, que son Panamá y Costa Rica, sobre todo, ¿no? Panamá y Costa Rica. Y Panamá nosotros, que tiene un canal ahí. Claro, tiene una mina ahí. Que tiene que pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico, que claro, tiene esa condición que hace que cualquiera que se compare con Panamá vaya pesado y cargue pesado. Claro, porque además el sistema financiero tiene ahí un punto de articulación fundamental. Un paraíso fiscal. Que es capitalismo financiero del que estamos hablando también. O sea que por más que uno quiera, compararse con Panamá es un problema. Y sin embargo, hemos crecido por encima de Panamá. El año pasado crecimos por encima de Panamá, 5.1. Panamá se quedó en el 4 punto y pico. Se quedó en el 4 punto y pico. Nosotros llegamos al 5.1. Véanlo ahí en la línea roja. Y con baja inflación también, hay que decir eso. Porque además es con baja inflación. Que es todavía mucho mayor el éxito. Mucho mayor el éxito porque hay quienes tienen crecimiento, pero generan inflación. Y esa es una ley del capitalismo prácticamente, que el crecimiento económico genera inflación. En República Dominicana hemos estado trabajando con tasas de inflación muy bajas. Es decir, que el éxito es todavía mucho mayor. Cuando uno comienza a ver esto, punto a punto, así, pelo a pelo, detalle a detalle, se da cuenta de que no es cualquier cosa lo que ha ocurrido en la República, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero ojo también, y ahí es que yo quería hacerle hincapié, porque mucha gente me ha dicho, Danilo planteó un paraíso. No, Danilo no planteó un paraíso, porque aquí no hay un paraíso, aquí hay una sociedad todavía muy pobre y con muchas debilidades. Lo que se planteó es que la pobreza se ha ido desplomando, lo que se planteó es que ese crecimiento económico
comenzó a convertirse en crecimiento y desarrollo humano. Y República Dominicana pasó a ser de una sociedad con desarrollo humano medio a una sociedad con desarrollo humano alto. Y el índice de desarrollo humano, ya lo hemos planteado varias veces, es un criterio que buscaba que no solamente se vieran esos números que a veces arrojan los economistas, sino que se vieran algunos factores cualitativos, no solamente de cantidad, que son los cuantitativos, sino de la calidad, de elementos que te permiten ver ya de la cualificación, básicamente. Y esos elementos de calidad que planteaba Amartya Sen tiene que ver con el acceso a la salud, con la esperanza de vida, con el nivel de alfabetización. Todos esos factores han ido de la mano con ese crecimiento económico. Entonces, no solamente que crecimos, porque antes habíamos crecido a un ritmo a veces similar, en un entorno económico favorable, a diferencia de este, habíamos alcanzado crecimiento similar. Lo que no habíamos alcanzado era un índice de desarrollo humano alto. Y ahí está la información, gracias al director nuestro, que ha buscado ahí la información de que el Programa Nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sitúa a República Dominicana entre los países de desarrollo humano alto. Es el PNUD, no es el PLD, que ahí no dice PLD, ahí dice PNUD. Ni Banco Central, Ni dice Banco Central, ni dice nada, ni dice Gobierno Dominicano, no, ahí dice PNUD. Y una cosa que decía el presidente ayer en su discurso, todas las cifras, todas las que él mencionó ayer en su discurso de rendición de cuentas, están avaladas por la Comisión Económica para América Latina. La Comisión Económica para América Latina, ese organismo de la Organización de las Naciones Unidas como el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y aquella que es la Comisión Económica para la América Latina, de la ONU, la Comisión Económica de la ONU para América Latina, la CEPAL, que nació allá en los años 70 con Raúl Prebisch y toda esa gente, que crearon este organismo tan interesante precisamente para darle seguimiento a América Latina, porque América Latina tiene un espacio importante en el mundo. Lo que pasa es que se hace todo lo posible para impedir que América Latina ocupe ese espacio importante en el mundo. Se hace de todo para impedir que América Latina se agrupe, para impedir que América Latina se organice, se asocie, para impedir que funcionen los mecanismos de integración latinoamericana. Se hace todo lo posible, se ha hecho todo lo posible y sabemos quiénes lo hacen, porque divide y vencerá. Si mantengo dividida América Latina, yo voy en coche, dicen los americanos. Eso lo dicen desde la doctrina de Monroe, allá en el siglo XIX, principios del siglo XX. Sí, señor. Eso lo dicen todos. Esa gente no la podemos dejar que se junten. Eran como los españoles con los esclavos aquí. Sí, porque traían esclavos de Guinea, esclavos de aquí, esclavos de allá, y que entonces los juntaban, pero que hablaran idiomas diferentes, para que no se entendieran. Sí, porque ese ha sido el mecanismo que se ha empleado siempre, para impedir que los pueblos se unan, porque en la unidad de los pueblos crecen. Por eso, la creación de la CEPAL por parte de ese grupo de pensadores, de economistas, de sociólogos, en los años 70, que trajo como consecuencia el que un organismo tan importante como ese fuera incluso asumido como un organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Y es interesante, profesor, que usted menciona a Raúl Prebisch, la concepción económica de Raúl Prebisch, que también era una concepción progresista, que hablaba de fortalecer el aparato productivo nacional de cada uno de los países que componen América Latina, que planteaba una integración y una mejora, ya no solamente un modelo de importación o un modelo neoliberal que no tuviera una inversión social. En el caso de la gente de la CEPAL, sí tenían una concepción económica diferente a esa que se nos ha impuesto como receta, receta obligatoria. Y también quisiera resaltar
por ejemplo, cómo ese programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que habla de lo que República Dominicana ha obtenido como un país de alto desarrollo humano, usted ver, por ejemplo, gente tan destacada como Miguel Seara Hatton, que dirigía ese programa, que por allá por el 2006, yo tengo un material, él hablando de desarrollo humano, sí, hablaba de lo que había significado. Ese es uno de los que está podrido. Había hablado él de lo que era... Pertenece al Hospital de los Podridos de Miguel de Cervantes. Usted tiene que leerse ese... No, esa es una novela ejemplar. Sí, una novela ejemplar. Pero a mí lo que me choca de él es que yo respeto mucho por su sapiencia, porque su material y el material que ha producido ha significado siempre una guía interesante, es cómo después de él plantear en ese programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el retraso de décadas que había significado la funesta gestión 2000-2004 y cómo nosotros nos habíamos atrasado décadas, decía él, y que estábamos peor que en el año 2004 que lo que habíamos estado en el 96, planteaba él, termina apoyando precisamente a ese mismo grupo que generó el atraso que él dice, en contra de otro grupo que ha, conforme a su misma visión ideológica, si se puede decir, o a su mismo parámetro de desarrollo, ha generado un desarrollo en República Dominicana, valga la redundancia, o sea, un desarrollo humano, porque él criticaba que habíamos tenido crecimiento económico y no desarrollo humano. Y curiosamente, la gestión que ha generado que República Dominicana sea un país de alto desarrollo humano es una gestión que él ataca y se va del lado de quienes él mismo dijo que habían generado un retraso de décadas. Eso para poner un ejemplo, porque no me gusta tampoco particularizar, pero sí en República Dominicana tenemos que comenzar a tener memoria histórica de lo que pasó, porque el que no tiene memoria histórica anda perdido y sin rumbo, y cualquiera lo puede engañar. Yo por eso le decía que yo celebro que mucha gente se haya despertado, y veo mucha gente diciendo República Dominicana al fin despierta, y es muy bueno, pero después que usted se despierta, usted tiene que informarse, orientarse, porque pueda que usted se despierte por gritos atolondrados y no sepa para dónde va, y en vez de ir para la cocina, usted se tire por el balcón. Así mismo. Ese es capaz de tirarse por el balcón. No le quepa la menor duda, ese se va a jondear por el balcón si Dios no mete su mano. Esperamos que no. La suerte es que Dios mete su mano siempre, ¿sí? Esa gente, porque además no son capaces de tirarse ellos solos, sino que ellos quieren que se tire el país entero por el balcón. Y lo han hecho, y lo han hecho. Del 2000 al 2004 tiraron el país entero por el balcón. Lo tiraron, lo jondearon, como decimos los dominicanos de pura cepa. Lo jondearon por el balcón. No se salvó nadie aquí del 2000 al 2004. No se salvó nadie de esa crisis de 2003, 2004 aquí, que llevó el dólar al 60, al 65, que es la peor de las inflaciones, que es el peor impuesto, dicen los mismos economistas, él que es economista, y todos esos economistas saben que ese es el peor impuesto que se le puede tirar en los hombros a una población, porque de ese no se salva nadie, ni los mamandos, que también terminan pagando impuestos. Sí, señor, ni los mamandos, es decir, los niños recién nacidos, esos son los mamandos. Sí, que veo a Pedro sorprendido ahí cuando yo digo los mamandos. Los mamandos son los recién nacidos, es decir, los que chupan la leche del seno de la madre. Que son amamantados por el seno de la madre. Claro que sí. La pasa es que la gente le tiene miedo a las palabras a veces. Sí, claro que sí. Eso ocurre. Esta gente hay mucha gente que le tiene miedo a las palabras. La palabra revolución es una palabra que la palabra dictadura también le mete miedo a la gente. Sí, claro, cuando Juan Bosch dijo y demostró que la dictadura con respaldo popular es un régimen progresista. Y democrático. Es progresista porque y es democrático además. La mayoría, claro que sí, y el bienestar de la mayoría. Que sí. Así es. Interés, voluntad y bienestar de la mayoría. Así es. Porque son tres variables que también la gente confunde. El presidente hablaba ayer, y no quiero terminar estos comentarios, aunque ya nos están haciendo la seña, del cambio verdadero. Y decía, hemos duplicado la matriz energética, la hemos cambiado para que no dependa
tanto de combustibles fósiles derivados del petróleo, y hemos duplicado la generación de electricidad, dice el presidente. Eso es cambio de verdad. Hemos duplicado la cantidad de aulas, servimos 5 millones de raciones de alimentos diarios. Eso es cambio, eso es cambio. Hemos creado 127.141 puestos de trabajo cada año. Eso es cambio. Y lo grande es que quien venga recibe una economía en movimiento, con una dinámica creada ya, que lo que tiene que continuarla para multiplicarla. Continuarla para multiplicarla, porque solamente es posible crear, y solamente es posible crecer, y solamente es posible multiplicar el país cada vez si se garantiza ese clima de inversión, si se garantiza ese clima de estabilidad, si se garantiza ese clima de crecimiento con baja inflación. Pero sí, si se garantiza ese clima de trabajar con metas. Pero yo no sé, profesor, hasta qué punto una persona que su visión no es esa, su visión es que se va todo, puede generar una continuidad y un progreso sobre este mismo modelo. Es algo que debe generar este error. Efectivamente, porque mire, yo recuerdo mucha gente burlarse del Banco de los Pobres de Danilo Medina en el 2000. Y ahí está Banca Solidaria prestando 33.000 millones de pesos en menos de 8 años. Pero el pobre es mala paga, eso no va a tener, eso es una medida populista, porque eso no va a tener, no va a hacerse realidad nunca. La morosidad bajísima. Sin embargo se mueve, como decía Galileo, es pulso y mueve. No, sin embargo se mueve, y es una conquista de muchos emprendedores que ha comenzado, y yo me sorprendí, yo tengo que decirlo aquí que me sorprendí, porque para mí un préstamo de 4.000 pesos era un disparate, y aquí vino una persona de Banca Solidaria y explicó cómo una señora cogió un préstamo de 4.000 pesos, y yo, ¿qué se hace con 4.000 pesos? Se compra un saco de habichuelas y comienza a ponerse un puesto para vender habichuela ablandada, y después esa señora que comenzó así, ya tiene una guaguita y ya el préstamo que está tomando es de 200.000 pesos, una guaguita de esa platanera, porque se comienza así. Entonces uno que no concibe a veces cómo es posible un préstamo de 4.000 pesos. Sí, 4.000, 5.000, 10.000 pesos. Pero yo no lo concebía porque no entendía. Puede significar un cambio vital. Claro, pero que yo no lo entendía. ¿Sabe por qué? Porque yo no había ido al mercado de la Duarte. Cuando yo fui al mercado de la Duarte, que le pregunté a alguien, fui con un gran amigo mío que es fiscal hoy, hay préstamos que son diarios y semanales. Y cuando usted coge el interés de esos préstamos, hay préstamos a un 10% semanal. Ahí está la información. Estamos hablando de un 40% al mes. Y esos préstamos eran de 4.000 y 5.000 pesos. Entonces, cuando esa señora no tiene que coger 4.000 o 5.000 pesos a un 40 mensual, le da, si se planifica, la posibilidad de ir trascendiendo y después coger 10.000 y después tener varios sacos y terminar como terminó esa doña que aquí le identificaron con nombre y apellido, con una guaguita platanera, ya surtiendo eso. Eso, por un lado, es libertad de la mujer, eso ya es eliminar feminicidio o un futuro feminicidio. Usted me va a decir por qué, y yo le voy a decir porque esa mujer es una mujer que tiene medios independientes y no le va a aguantar a un marido una trompada o un insulto porque el marido es el que la sostiene, sino que va a decir, yo voy a buscarme un compañero que me aporte, porque ya tiene medios de vida. Y eso comenzó con algo tan sencillo, un caso concreto, con un préstamo de 4.000 pesos, pero un préstamo blando. Así mismo. Entonces, eso que decían que era un absurdo y que era una estupidez del presidente Medina, resultó ser no un absurdo, sino un cambio de verdad. Entonces, a mí me preocupa gente que quiere encarnar el cambio, pero que su visión es una visión miope, por no decir una visión catastrófica. Una visión podrida, diría Cervantes, en el Hospital de los Podridos. Voy a tener que leer esa novela ejemplar. Podrida, una visión podrida. Hay gente que tiene la visión podrida, que está podrida de rencor, podrida de resentimiento, y entonces tiene una visión podrida de la vida y quiere podrir a los demás. Quiere podrir, no se deje podrir. No nos metamos por ahí. No se contagie. Vayamos por donde tenemos que ir. Vayamos por donde tenemos que ir,
por donde va esa banca solidaria que dice que ha desembolsado más de 33.000 millones en 7 años. Vaya por lo que le indica el programa de las Naciones Unidas, el programa para el desarrollo, el PNUD, que sitúa a la República Dominicana entre los países con desarrollo humano alto. Por primera vez, ¿eh? Por primera vez accedemos a un estadio fundamental que ahora hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo porque una vez que usted alcanza una posición, usted está obligado a mantenerla y tenemos que mantenerlo y para eso hay que mantener el clima en el que nosotros estamos, libre de podridos. O sea, que usted puede coger un préstamo, es para que me entiendan, porque la gente no entiende a veces cómo se traduce eso en su vida. Que haya estabilidad que le permite a usted coger un préstamo a una tasa considerable, una tasa blanda. A eso que nos estamos refiriendo. Así mismo, ¿no? Y que le permita crecer y desarrollarse, porque de eso se trata, es de derecho que estamos hablando, derechos humanos, de eso que estamos hablando. Terminamos por hoy. Quédese ahí en el canal 4RD. No se mueva para que disfrutemos esta programación que hemos confeccionado para usted.